Muy bien, vamos a empezar con una serie de videos referentes al capítulo de gráficos para poder ilustrar cómo es el procedimiento para crear los gráficos a partir de los datos que podemos tener en una hoja en una hoja de cálculo de Excel, ¿no? Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios. Acá ya tengo preparado algunos datos para poder hacer nuestros gráficos. Entonces, miren, este primer ejemplo, un ejemplo sencillo, yo aquí tengo, por ejemplo, los datos de gastos de un viaje, ¿no? Por ejemplo, tenemos pasajes, viáticos, alojamiento, otros, ¿no? Entonces, el primer paso para seleccionar, para crear un gráfico es seleccionar los datos que me van a servir para crear el gráfico. En este caso, los datos van a ser estos de acá de pasajes, desde la celda A4 hasta la celda B7. ¿No? Entonces yo selecciono primero, entonces el primer paso es seleccionar los datos. En este caso no estoy seleccionando desde el encabezado, solamente los datos se van a graficar, ¿no? Entonces selecciono estos datos y luego me voy. Hay varias maneras de insertar un gráfico, ¿no? Me voy aquí a la opción, a la pestaña insertar y acá tengo los tipos de gráficos, ¿no? En este caso, por ejemplo, voy a crear un gráfico de columnas, un gráfico sencillo, un gráfico de columnas, hago clic acá y dentro de los gráficos de columna pues tenemos varios tipos de gráficos de columna, ¿no? Y a cada uno elegirá el que quiera, ¿no? Voy a elegir el más sencillo, por ejemplo, cualquiera de ustedes tienen dos dimensiones, en tres dimensiones, cilíndricos, cónicos, pirámides, ¿no? Entonces voy a elegir este columnas y fíjense, automáticamente ya me aparece el gráfico, ¿no? A este gráfico yo ahora tengo que editarlo, por ejemplo, ponerle un título, por ejemplo, qué cosa estoy graficando en el eje Y, en el eje X, qué cosa estoy graficando, ¿no? En la serie, la leyenda, en este caso, como es solamente una serie de datos, no necesita leyenda, pero de aquí le voy a sacar, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo se crea un gráfico de manera muy sencilla. Entonces vamos viendo qué podemos hacer acá. Podemos hacerle todo lo que queramos al gráfico. En primer lugar, por ejemplo, voy a ponerle un título al gráfico, ¿no? El título, por ejemplo, lo voy a seleccionar y me voy aquí a presentación, ¿no? Presentación, y aquí donde dice título de gráfico, dice título superpuesto centrado o encima del gráfico. Voy a ponerle un título encima del gráfico, ¿no? Y aquí le voy a poner, por ejemplo, gastos de viaje. Gastos de viaje, enter. Y ahí tenemos el título ya del gráfico. Después podemos poner por ejemplo, en este caso no se necesita la leyenda, que es esta que está acá, donde dice serie uno, porque solamente se está graficando una sola serie, ¿no? Que es el monto, ¿no? Entonces aquí yo lo puedo sacar, vamos a ver leyenda, aquí donde dice leyenda, le pongo ninguno y entonces desaparece la leyenda, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Voy a ponerle los rótulos de los ejes, ¿no? Por ejemplo, en este caso esto grafica montos, el eje Y el eje X sería el rubro, ¿no? Entonces me voy a rótulos de los ejes, título de eje horizontal que sería rubro, voy a poner aquí título bajo el eje, ¿no? Y ahí le voy a poner rubro, ya ahí tenemos el rubro aparece. Y luego también en el vertical, ¿dónde está acá? Título de eje vertical, también le voy a poner un título girado que le voy a poner monto, ¿no? Monto, enter. Entonces se dan cuenta cómo podemos hacer. Si quieren, por ejemplo, podemos cambiar de color a las estas, a las al color a las barras, a las columnas, ¿no? Entonces en este caso me voy a formato y aquí en relleno de forma le voy a elegir un color, por ejemplo rojo, ¿no?
Entonces podemos hacer, como les digo, todo lo que querramos en esto, ¿no? Puedo hacer el gráfico a lo mejor un poco más grande, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿no? Puedo hacer también que en cada columna aparezca el valor, ¿no? En cada columna aparezca el valor. Me voy a presentación, etiqueta de datos, y le voy a poner que aparezca en el extremo externo, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí aparece ya el valor de cada rubro, por ejemplo, pasajes 90, viáticos 120, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí se pueden poner varias cosas, por ejemplo, cambiarle el color al fondo, a lo mejor este texto el color no me gusta, le puedo poner otro texto, ¿no? Esto ya lo podemos ver acá, por ejemplo, ¿no? O cualquier otro color. Se pueden hacer varias cosas, no es cuestión solamente de ir experimentando, de ir viendo todas las opciones que hay acá, ¿no? Puedo ponerle un fondo, por ejemplo, el área de gráfico, vamos a ver, aquí, aplicar formato a la selección, por ejemplo, en este caso el área del gráfico le voy a poner un relleno sólido, por ejemplo, un color verde, ¿no? Ese es el fondo del el área del gráfico. Ahora, el área de trazado, que es esta de acá, fíjense, aquí están todos los elementos del gráfico. Yo simplemente los selecciono y lo puedo hacer cambiar, ¿no? Entonces aquí el área de trazado también le puedo poner otro color, aplicar formato a la selección, y aquí le pongo relleno sólido y escojo un color, por ejemplo, morado. ¿Se dan cuenta? Podemos ir cambiando todo lo que queramos, ¿no? Entonces en este caso he creado un gráfico de columnas, ¿no? Voy aquí a aprovechar en este mismo video, esto lo voy a poner un poquito más a la derecha, y voy a crear un gráfico, otro tipo de gráfico, por ejemplo, que es bien usado, es el gráfico circular. El gráfico circular me muestra porcentajes o proporciones entre todos los rubros. Y de nuevo voy a seleccionar los datos y voy a insertar, en este caso, gráfico circular, y aquí voy a elegir, ¿no? Por ejemplo, voy a elegir de gráfico circular 3D, ¿ya? Y fíjense, automáticamente sale esto. Y igual yo le puedo poner el resto de cosas, ¿no? Por ejemplo, igual como un título. Acá, por ejemplo, imagínense, vamos por partes, poniéndole un título. Me voy aquí a presentación, título de gráfico, encima del gráfico, gastos de viaje. Listo. Podemos indicar que, digamos, aparezca, por ejemplo, el valor de cada uno en cada una de las porciones del círculo. Entonces, para eso me voy a ¿dónde está esto? La presentación, formato, diseño, etiqueta de datos, ya. Y le voy a poner que me muestre, le voy a poner aquí más opciones de la etiqueta de datos, y le voy a indicar que no me muestre el valor. Aquí me está mostrando valores, pero normalmente un gráfico circular muestra porcentaje. Entonces le voy a quitar el check a valor y le voy a poner porcentaje, y le voy a decir que me muestre aquí, ¿no? Entonces acepto, cerrar, y entonces ahí automáticamente me calcula los porcentajes de cada rubro, ¿no? Igual también podemos cambiar colores, cambiar fondos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un primer ejemplo sobre la creación de gráficos, ¿no? Vamos a seguir más adelante con otros videos dando más ejemplos sobre creación de gráficos.